Hoy estaremos hablando sobre un tema supremamente importante que es la corrupción y lo vamos a hallar a un territorio bastante interesante como lo es La Guajira. Sabemos que allí podemos encontrar diferentes tipos de corrupción, como la parte política, administrativa y la judicial, etcétera, como el abuso de poder para obtener beneficios personales, asimismo esos fraudes, sobornos y lavado de dineros. Asimismo, podemos ver esos efectos en la parte económica y social, la pérdida de desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas por tal ineficiencia en la administración, daño en la economía y para poder desarrollar más ampliamente nuestra sociedad. Y para eso hoy traemos dos casos de suma importancia que encontramos sobre corrupción en el territorio de La Guajira. El 15 de octubre de este año 2024 se dio una denuncia sobre un incumplimiento en La Guajira, en el municipio El Molino, donde exactamente 7.200 millones de pesos eran para ampliar el Hospital San Lucas del municipio de Molino. Como pueden ver en el video, hay unas columnas que ya se estaban realizando, pero aún así no hubo cumplimiento ni voluntad para seguir con esta obra. Y como no se hizo bien el proceso de licitación, le entregaron esta plata a un contratista que no cumplía con los requisitos. Y que en estos momentos se dice que está en el exterior sin responder por este proyecto. Aquí tenemos un video donde el viceministro nos habla de qué pasó con esta historia. Además, hacerle saber de la inversión que estamos haciendo en este momento. 85.000 millones para 4 hospitales. Para el hospital de Nazaret 37.000 millones de pesos, para el hospital de Manaure 36.000 millones de pesos, para el hospital de Molino una inversión de 7.200 millones de pesos y para distracción 5.300 millones de pesos. O sea que en este momento podemos contar con una inversión de 85.000 millones de pesos. Asimismo, uno de los ciudadanos habitantes de La Guajira se reporta con su inconformismo con esta situación. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Río, estamos aquí en el paro de acá el Molino La Guajira, aquí en la troncal que conduce a San Juan, y estamos protestando porque no nos han, solucionado el problema con el hospital, que lo desbarataron y no lo han vuelto a reconstruir. La realidad es clara, este dinero no lo van a devolver, las obras están inconclusas. Esto hace parte de los recursos de más de 1 billón de pesos que el Ministerio de Salud comprometió para realizar más de 44 hospitales y obras nuevas en diferentes regiones del país. Como segundo caso de esta problemática llamada corrupción, veremos cómo se perdieron unos 12 billones de pesos de las regalías en Colombia, donde el DNP denunció grave caso de corrupción de gobiernos pasados. En este caso veremos un pequeño resumen general de la denuncia y destino de los fondos. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación, denunció la pérdida de 12 billones de pesos del sistema de regalías de OCAPAS debido a presunta corrupción de gobiernos pasados. El dinero está destinado a ayudar poblaciones necesitadas en Colombia. El impacto en la población, López afirmó que esos recursos pudieron haber transformado el país, pero en cambio terminaron en manos de criminales. Estos fondos podrían haber sido utilizados en proyectos de infraestructuras importantes como el suministro de agua en La Guajira, el acueducto de Quibdó y Buenaventura y el abastecimiento de agua en Urabá. Sin embargo, muchos de esos proyectos han quedado inconclusos, disfuncionales o suspendidos. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco de los detalles del informe del DNP y la situación de estos proyectos. Cuando hablamos de estadísticas de proyectos, entre 2017 y 2024 se aprobaron 19.393 proyectos por un total de 68,54 billones de pesos, con un enfoque notable entre 2021 y 2023. De estos, solo 12.106 proyectos se completaron y 656 aún no han sido contratados. Sin embargo, 1.497 proyectos tienen plazos vencidos y 306 enfrentaron suspensiones. En este caso también 296
presentaron ambos problemas. Proyectos en estado crítico, se encontraron 277 proyectos reportados como terminados que no alcanzaron el 85% de ejecución, además 2.133 proyectos valorados en 3,5 billones de pesos no tienen acta de terminación registrada en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que hay condiciones encontradas. López describió que en el sistema general de regalías como marchitado, debido a las irregularidades que se han presentado en la ejecución de estos proyectos, que también han sido ignorados y que no se le ha puesto como una atención a lo que se está contando. Y debido a estas irregularidades, lo que afecta a miles de colombianos, como que se veían que sus regalías prácticamente se están desperdiciando, ya que estos proyectos no se están ejecutando como deberían de ser. Pero estamos hablando de que son 19.323 proyectos con 1.700 ejecutores, óigase bien, 1.700 ejecutores, y que a su vez esos ejecutores tercerizaron o subcontrataron en más de 138.000 contratistas, y que de esos 138.000 contratistas, un 42% son personas naturales. Entonces estamos ante un hecho y ante una situación de las más, diríamos nosotros, escabrosas, ¿sí?, de corrupción en la historia del país, y que naturalmente hoy demanda que los órganos de control, el gobierno nacional y la ciudadanía nos juntemos, no solamente para buscar esos recursos que hoy están perdidos, sino también para lograr que los proyectos que se querían hacer con estos recursos se puedan ejecutar y se puedan terminar, aunque dudo mucho que en su gran mayoría estos proyectos puedan tener un feliz término. Medidas tomadas y compromisos para la gestión. Acciones en respuesta. En vista de los hallazgos, el DNP emitió una circular con la Procuraduría y la Contraloría para forzar los controles sobre los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías. También se firmará un convenio con la Fiscalía para capacitar a los equipos en gestión de estos recursos. Como concentración de recursos, el informe mostró que 22,11 billones de pesos fueron gestionados por entidades distintas a los entes territoriales, y solo 11 ejecutores administraron 6,6 billones. Entre ellos se encuentran la Agencia de Infraestructura del Meta y la Fundación Universidad del Valle. Como compromisos del DNP, López subrayó la urgencia de proteger los recursos y aseguró que nunca antes se había realizado un análisis tan exhaustivo de las regalías en riesgo. Se tomarán medidas para verificar los ajustes de los proyectos y se establecerá un convenio con las juntas de acción comunal para asegurar un control social efectivo. Un escándalo de grandes magnitudes salpica tierras cordobesas, más exactamente la subregión del San Jorge cordobés. El millonario contrato de los famosos carrotanques de La Guajira que adjudicó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del gobierno Gustavo Petro por más de 47.000 millones de pesos habría tenido un protagonista de origen cordobés. Las explosivas declaraciones las hizo este señor. Sneider Augusto Pinilla Álvarez, ex subdirector de manejo de desastres de la Unidad de Gestión de Riesgos. En este documento aportado a la Fiscalía General de la Nación con pruebas contundentes, el alto exfuncionario del gobierno Petro vincula a la matriz de colaboración nada más y nada menos que al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, al presidente del Senado, Iván Name, y al también cordobés y exdirector de la unidad, Víctor Mesa Galván. Además, aparece el exdirector Olmedo López y otros contratistas. Es decir, los 40 carrotanques más costosos de la historia del país, cada uno comprado por más de 1.000 millones de pesos, tienen en el ojo del huracán a dos cordobeses, el presidente de la Cámara, Andrés Calle Aguas, y al exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos, Víctor Mesa Galván.